en verdad, no solo por la entrevista, sino por estar acompañándonos toda esta semana que ha sido bastante intensa, de mucho pensamiento. Hablamos también de muchas conexiones con distintas personas, pero sobre todo pensar mucho en lo que estamos haciendo en la educación y lo que estamos haciendo como personas. Me gustaría comenzar un poco por el inicio, tomando un poco tus palabras, como por la infancia de esta entrevista. Me gustaría pensar en dos palabras que reúnen en tu práctica como filósofo, educador, y también como Walter, como persona, ¿no? Que son infancia y filosofía. ¿Por cuál deberíamos empezar? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que por cualquiera, porque en realidad son palabras que se remiten mucho una a la otra. Entonces, por cualquiera que empezáramos, aparecería la otra. Y una nos va a llevar a la otra. Tal vez la infancia porque esté más descuidada. Iba a decir porque sea más pequeña, pero no sé si es más pequeña. Pero se puede empezar por las dos también. O tal vez las dos, podemos pensar un poco las dos, qué es lo que entiendes por las dos al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Sí, yo creo que la infancia y la filosofía son como dos cosas que parecen pequeñas y se vuelven grandes, dos cosas que parecen como que les falta algo y en realidad tienen muchas cosas, dos cosas como que parecen que están en un costado o que son desimportantes y al contrario son muy importantes, o dos cosas que juegan un papel que no siempre es el que pensamos en la educación, porque en general pensamos que a la infancia la vamos a educar y la filosofía pensamos como que le va a agregar una cosa a la educación o a la infancia. Y entonces yo creo que la infancia más bien es como una especie de estado, de espíritu, una manera de habitar el mundo que tiene que ver con lo que los niños en cierto modo, en ciertos contextos más claramente muestran, como cuando preguntan por qué, como cuando dicen cosas que no son las que esperamos o no las que estamos acostumbrados a decir, como cuando no aceptan las cosas porque sí, sino que quieren entenderlas, o como si fuera que ven las cosas como si nunca las hubieran visto antes, porque de hecho muchas no las han visto antes. Un asombro, sí, nada extraño. Sí, un asombro, sí, una curiosidad, una inquietud, una no naturalización, o sea, un estar siempre en estado de por qué, de que nada es normal, o nada es ordinario, nada es así porque tiene que ser, sino que todo podría ser de otra manera. Y eso, bueno, un poco enseguida llama a la filosofía, porque la filosofía es como esta actitud de infancia en el pensamiento, es como cuestionar por qué las cosas son de la manera en que son, de qué otra manera podríamos pensarlas. Entonces es como que la filosofía es en la vida lo que la infancia es en el pensamiento. Es bastante difícil, si no imposible, desligar una de la otra, quizás. Exacto, sí, porque claro, porque es como desligar la vida del pensamiento, como las dos cosas, cuando ponemos el pensamiento al servicio de la vida y cuando le damos lugar al pensamiento en la vida, estas cosas se nos vuelven muy atravesadas una por la otra. Bueno, también me gustaría pensar un poco, ya que estamos pensando en la filosofía y la infancia, situarnos un poco en el contexto peruano. Aquí hace muchos años que la filosofía ya no existe en el currículo nacional, y entonces si hablamos de la necesidad, quizás de una necesidad de la filosofía en la infancia, ¿cómo se haría para convencer a quienes están encargados de las políticas educativas de esta necesidad de la filosofía en la infancia, de esta relación indisoluble, sin caer en una instrumentalización de la filosofía, de pensar
¿Para qué sirve la filosofía en términos de habilidades, competencias? Ajá. Bueno, es un problema grave, así, serio y complejo, porque supone la propia formulación de la pregunta, ¿no? Por ejemplo, cómo convencer a las personas que formulan las políticas educativas, porque también está la cuestión de cómo se hace una política educativa o cómo se constituye una política, y tampoco yo quisiera tipo como abonar una lógica según la cual, digamos, la solución, entre comillas, sería como que, bueno, los encargados de las políticas, el Ministerio de Educación un día diga, bueno, a partir de mañana la filosofía es obligatoria, porque eso también, digamos, tiene aspectos poco interesantes, en el sentido que yo creo que lo que sí habría que hacer es, digamos, tratar de sensibilizar a los docentes y a los docentes, a los que trabajan en las escuelas, del sentido que tendría darle atención a la dimensión filosófica de sus prácticas. O sea, lo que estaría bueno es que quienes educan sientan, vivan en la piel la importancia de hacer filosofía, de vivir filosofía y de hacerlo infantilmente. Y luego estaría bueno que esas personas de hecho participen en la formulación de las políticas educativas. Entonces, que la presencia de la filosofía en la infancia no sea algo impuesto por una política jerárquica, sino más bien que sea el producto de un proceso en el que quienes hacen educación se dan cuenta que precisan hacer filosofía si la quieren hacer de manera más significativa. Entonces, ¿tú crees que quizás el camino de la filosofía en ese encuentro con la infancia está más que arriba que en los que toman decisiones en las personas que están día a día en la educación de la infancia? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es, al menos a mí, lo que me resulta más interesante de hacer, porque es ahí donde vive la filosofía. O sea, de última, en un sentido, voy a decir una cosa un poco exagerada, pero tampoco importa tanto, digamos, que la filosofía esté en una ley, si de hecho no va a estar en la vida escolar, y importa mucho que esté en la vida escolar aunque no esté en la ley, porque en realidad lo que importa es que esté en las escuelas. Sí, es interesante también para llevarnos un poco a pensar en los docentes, que digamos, esto que me dices de que quizás ellos son la posibilidad de llevar sus prácticas o de volverlas más filosóficas. Entonces, pensaba un poco en la formación docente, que siempre está muy orientada a la didáctica, al cómo enseñar, distintas técnicas, métodos, dispositivos que garanticen ciertos aprendizajes. Y de hecho muchas personas suelen creer que a los maestros, las maestras, hay que darles ciertas recetas, como una A, B, C, D, esto es lo que hay que hacer. Incluso algunos programas de filosofía, como Filosofía para Niños, que Lippmann hace de los manuales de las novelas, un poco teniendo estos presupuestos, ¿no? ¿Cómo romper con este prejuicio de la incapacidad del docente para inventar sus propias prácticas? Y bueno, hay que romper de vez, o sea, hay que desconocerlo, y hay que desconocerlo en los hechos, o sea, ¿no? Hay que hacer algo que suponga otra cosa, que se afirme en lo contrario, o sea, que se afirme, hay que hacer una formación docente que se afirme en la capacidad de los docentes y no su incapacidad como principio, no como algo que vamos a mostrar o que vamos a descubrir, sino que presuponemos, porque nos parece que si no vale sentido lo que pasa, que es lo que de hecho pasa en la mayoría de las prácticas, donde los docentes lo que aprenden no son los contenidos que los que enseñan o hacen formación docente creen, sino que aprenden su propia incapacidad que los otros están reproduciendo. Entonces es una lógica perversa, porque los dispositivos de formación docente a partir de esa lógica forman en la incapacidad propia. Y que también luego forman también a los niños que salen de las escuelas. Exacto, que después como yo aprendí eso, después lo voy a
Entonces yo voy a enseñar como me enseñaron. Ok, pero eso implica pensar un poco en reformar la formación docente. Pero ¿qué hacemos con los docentes que ya tenemos formados? Entonces, porque viene un poco la pregunta de, ellos ya están acostumbrados a recibir estas recetas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para desacostumbrarlos o quizás hagamos los manuales de Lippmann también? No, sí, yo creo que hay que, sí, o sea, ese es el desafío. Hay que como desacostumbrarlos, o sea, hay que sacarlos de esa lógica, hay que reeducarlos, deseducarlos, tienen que desaprender lo que aprendieron y yo creo que para eso la formación tiene que ser coherente, consistente con la filosofía de la infancia, o sea, tiene que ser una formación filosófica infantil, presuponiendo lo que presuponemos al hacer filosofía. Entonces yo creo una fuerza de la experiencia. Entonces, un poco, bueno, es cierto, toda tu vida te han dicho que vos sos incapaz, pero de repente un día en el que percibís la posibilidad a partir de que te muestran que sos igualmente capaz, ¿quién sabe? Encontrás un sentido que te hace ir contra tu historia. Y eso. Un poco siguiendo esa idea y la idea de tomar la igualdad como una idea base o como un principio antes que uno tiene a perseguir, de cierta forma esto no simpatiza o se asimila a esta premisa liberal del individuo atómico en el que no se toman en cuenta las diferencias materiales de base, o cómo se deslinda de eso y es más bien forma parte de otra intención. Sí, se puede confundir porque, por ejemplo, digamos, quien nos inspira a eso, que es el maestro ignorante de Jacques Rancière, Serge Coteau, pensaba que en realidad la emancipación, como él llamaba, intelectual era una cosa de individuo a individuo. O sea, él pensaba que eso solo se podía dar de una mente a otra mente o de un intelecto a otro intelecto y que realmente era una cosa apenas individual. Pero nosotros también hemos leído a Paulo Freire y también estamos influenciados o pensando que la educación es una cosa sobre todo social y entonces nos parece que tratamos de que no se confunda en el sentido de que ese presupuesto más bien nos parece potente para, como decíamos ahora, desaprender o desandar esas lógicas que han hecho subjetividades que se piensan a sí mismas como incapaces. Pero tal vez el horizonte o el sentido en el que afirmamos eso es un trabajo colectivo, o un trabajo, y el medio también, porque en realidad ustedes han visto aquí en el seminario cómo tratamos incluso el propio trabajo docente, que es un trabajo en las instituciones bastante individualizado, individualista, de encuadrarlo en un espíritu más colectivo. Sí, bueno, me gustaría ahora retomar un poquito y volver a aterrizar algunas cosas, pensar un poquito también en el colegio, en este colegio, en el colegio de Ale Bulch, que bueno, hay un par de ideas que orientan o mueven la práctica educativa del colegio, la propuesta, que tienen que ver con pensar una educación en el movimiento, una educación por el movimiento, ¿no? Y una idea de la escuela como una escuela viva, ¿no? Que se reinventa. ¿Cómo podrías ligar o crees que tenga esto alguna relación con la educación filosófica, con la infancia? De varias maneras. Bueno, Daniel también lo podría relacionar, que conoces, Daniel Gaibota con su escuela Viaje. Yo he trabajado algunas ideas en lo que llamamos la Escuela Filosófica Popular Latinoamericana, y para mí una idea principal de la escuela y del maestro es la errancia. La errancia en el doble sentido de que el error es sumamente importante, pero también que pensamos, si lo pensamos en la figura del maestro, el maestro es un maestro errante, porque la imagen que normalmente tenemos del saber o del maestro, del que enseña, es como que él es el que lleva a los alumnos, y relacionado con eso en el movimiento, él es el que los saca del lugar de la ignorancia y los mueve hacia el lugar del saber, que en general es el que lo ocupa. Pero yo prefiero pensar que
el maestro, y podríamos pensar la escuela en realidad, es una escuela errante, en el sentido de que la errancia es una forma de movimiento, diferente de otras, como el nomadismo, como el exiliado, como el transhumante, como el turista, como el inmigrante. Hay un montón de formas de viaje. El errante es alguien que viaja, ayer decíamos un poquito de esto, sí. Es alguien que viaja, no como a veces se dice, porque no sabe a dónde va, porque no tiene ninguna idea de a dónde quiere llegar, sino más bien porque sabe que un viaje pleno es un viaje en el que viaja justamente está abierto a los sentidos del viaje. Es un viaje que no está predeterminado, que no se puede anticipar. Y esto para mí es muy potente para pensar el trabajo docente y la escuela. O sea, el movimiento, el viaje, la errancia forma parte de enseñar, forma parte de una escuela, porque es el propio viaje educativo el que va a señalar los sentidos para viajar junto con otros que no saben, no es que no saben como estamos acostumbrados a pensar, sino que tanto como el docente, y eso es lo que también se trata de enseñar, saben que no saben, o sea, son viajantes filosóficos. Y en este sentido la escuela errante es una escuela filosófica. Entonces es una escuela en movimiento porque es una escuela que sabe que el pensamiento, la docencia, la educación son una especie de viaje en el que el propio viaje va a llevar a la escuela al lugar que quiere habitar. Es interesante esto porque es pensar una idea del movimiento o del viaje más allá de solo lo físico, ¿no? Que de hecho la propuesta del colegio parte de Jan Le Bourge, un educador francés que le da mucha importancia a incluir a la psicomotricidad para el desarrollo de la educación integral de una persona. Pero luego también el colegio sigue pensando un poco también esta idea, ¿no? de el movimiento no solo como un movimiento físico, sino como también movimiento en el pensamiento, también del movimiento de la escuela que va cambiando, una escuela que se sigue recreando, ¿no? Los maestros que están en este camino. Exactamente, o sea que la idea sería una escuela que erra, no en el sentido de que se muda de barrio, sino una escuela que erra en el sentido que se busca a sí misma, un poco como Píndaro, ¿no? Ser la escuela que es. O sea que el viaje de la escuela es un viaje hacia sí misma, hacia lo que es como escuela, hacia la escuela que está haciendo, pero que está haciendo en una forma que no está fija, que no es sabida de antemano, sino que está en permanente errancia. Pero esto también genera bastante incertidumbre, ¿no? Hablábamos antes de los docentes, quizás, pero también en los padres de los niños, como hay esta lógica mucho de la utilidad, lo productivo, ¿no? Entonces, sí. Quizás también hay que pensar cómo la sí. escuela puede superar eso, ¿no? O vivir con eso, no sé si eso es porque la incertidumbre forma parte del viaje. No digo superar la incertidumbre, sino superar la resistencia a esta idea de incertidumbre, del movimiento, de la errancia, ¿no? O sea, claro, porque es más cómodo no viajar, es más cómodo saber cómo es la escuela desde siempre, saber lo que la escuela quiere, dónde quiere llegar. Todo eso es, todas esas certezas a mucha gente les tranquiliza. Entonces, claro, quien forma parte de una escuela como esta, en cierto modo, por lo menos está sensible o está dispuesto a salir un poco de ese lugar. Entonces yo creo que sí, no es una escuela para cualquiera, o en todo caso, si queremos que cualquiera entre en esta escuela, habrá que hacer un trabajo que es un trabajo muy difícil, porque es un trabajo para superar una cierta subjetividad de la certeza. Para ir tal vez va el camino. Un poquito para ir cerrando, pero teníamos algunas ideas.
Bueno, después de esta semana intensa de experiencias con los otros profesores, psicólogos, etc., queríamos saber un poco qué has encontrado de particular, que tal vez escapó de tus anticipaciones, de tus expectativas, y también qué te gustaría dejarles o decirles, tal vez preguntarles a las personas que han participado esta semana. O quizás qué sucedió también de particular en esta semana que no pasó en otros países, que has hecho muchas formaciones. Sí, ha sido una semana muy singular. Ahora es difícil porque todavía tengo como que procesarlo y incluso no terminamos, entonces por ahí es una pregunta que tal vez pueda responder la semana que viene. Pero yo creo que, o sea, hay cosas como más formales que han pasado así como de superficie, de que es un grupo, o sea, hay una cosa, tal vez porque además yo vivo en Brasil y en Río de Janeiro, la puntualidad es una cosa de compromiso, la dedicación, cómo las personas han estado todos los días, todo el día, todo el tiempo, cómo hay un cierto trato del cuerpo que no es muy, el cuerpo no está muy presente, está muy como retraído. En Brasil, en estos seminarios la gente se toca mucho, se abraza mucho, se hace muchas cosas más físicas. Los grupos han trabajado con mucha armonía, digamos, con mucha, las cosas, o sea, todo ha funcionado, que no siempre pasa. Y eso pasa en estos seminarios, todo pasa porque el grupo quiere que pase, porque... ¿Pero qué quiere decir que ha funcionado? ¿Quiere decir de que se ha ajustado a lo que ustedes pensaban que sucedería? No, porque también, yo te voy a decir la verdad, yo tampoco tengo muchas expectativas, o sea, yo no tenía muchas expectativas, no estaba esperando que funcionara de una manera, tampoco conocía la escuela, en realidad conocía a algunos de ustedes, entonces tampoco sabía muy bien, iba a venir gente de afuera, en general yo trato de no tener muchas expectativas, de esperar algo, entonces no es que ha funcionado en el sentido de que se ha cumplido un plan como prevíamos, sino que yo quiero decir hemos sido sensibles a la filosofía de la infancia. O sea, en las experiencias hemos experimentado, en los grupos se ha preparado más o menos como pedimos que se preparara, se ha experimentado primero, o sea, se ha hecho un trabajo de experimentación, se ha sido más o menos coherente a lo que esperábamos que fuera, en la forma en que lo hemos hecho. Y claro, es cierto que es una escuela, digamos, es un colegio en que hay muchas condiciones muy favorables, porque también de vacaciones no es fácil, los docentes han venido de buena gana sonriendo todos los días, y hay como una condición institucional que propicia, hay una institución sensible a la filosofía y a la infancia, y eso se nota en los docentes, en los que participan. Pero yo creo que para decirte algo más profundo necesitaría como tomar una distancia. Volvemos al tiempo también. Al tiempo. Pero te prometo que te lo digo, te lo mando. Te grabo un videito la semana que viene y te lo mando. Sí. Y entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo continuar? Porque habíamos hablado mucho, queremos cerrar un poco, pero también habíamos hablado de que a veces es importante que los cierres realmente no cierren, sino abran más puertas, quizás son más preguntas de cómo seguir no solo en la escuela, has conocido un poco el contexto peruano también. Pues yo creo que en la escuela es evidente que esto va a dar una fuerza y que hay como la gente está con muchas motivaciones, ideas y cosas para seguir, y entonces bueno, seguir como estamos haciéndolo, o sea, como sensibles a la filosofía y a la infancia, y el grupo va a ir encontrando sus propias maneras, sus propios caminos. Y fuera de la escuela yo creo, no sé, por un lado es difícil, porque como estás diciendo, hay un contexto donde la filosofía no está presente, no es obligatoria, no es una materia, la gente, ¿para qué va a estudiar filosofía si no tiene trabajo? O sea, pareciera que hay un contexto
negativo, desfavorable, pero al mismo tiempo pareciera que hay un contexto muy positivo, porque las actividades que hemos hecho afuera han tenido un interés extraordinario, hay mucha gente queriendo hacer cosas. Entonces yo creo que una cosa que se podría hacer es tratar de abrir espacios de experimentación, sobre todo sin grandes pretensiones y sin apoyos superestructurales, sino bueno, en esta escuelita hay un grupo que quiere hacer, entonces vamos a experimentar. Entonces como yo creo que ir contaminando esas experiencias que sobre todo sean filosóficas y de infancia. O sea, a mí me parece que el criterio o el principio más significativo es una cierta fidelidad a la filosofía y a la infancia en lo que hacemos. Como ir caminando a pocos. Sí, y el camino se va haciendo, ¿no? El camino, si estás atento, el camino te va a ir mostrando por dónde ir. Okay. Creo que, bueno, con eso hemos terminado un poco también. Y nada, vamos a estar esperando la última, el cierre de la formación y las palabras que nos has prometido para pensar un poquito más qué es lo que hemos estado haciendo aquí y también que sigue, ¿no? Buenísimo, y como vos decías ahora, ¿no? O sea, en realidad, si somos fieles a la filosofía y a la infancia, en cierto modo nunca terminamos. En verdad estamos siempre comenzando. Y yo creo que aquí la sensación que tenemos, yo la que tengo también, es de que estamos comenzando, de que hay un mundo por hacer y hay mucha gente con ganas de hacer ese mundo. Entonces, sí, es como un ir y volver, como ese ejercicio que haces de tener una conferencia o un taller cuando alguien llega para volverle a explicar y retomar y recapitular y volver y luego ir para adelante, ¿no? Que me hacía acordar un poco a mi infancia, a un juego que tenía que ver un poco con unas carreras, pero que avanzas a un punto, retrocedes, luego avanzas un poco más, retrocedes de nuevo, avanzas más y así es como ir y volver y cada vez avanzas un poco más. Eso me parece interesante, siempre que se llega a un punto, volver al inicio, claro, para volver a comenzar y volver a seguir caminando. Bueno, gracias. Gracias a ustedes.